Hola, bienvenidos al bloque infantil número 2. Hoy día vamos a hablar de pie plano, fracturas en niños, deformidades angulares, enfermedad de Pertes y epifisiolisis. Respecto a la primera patología, el pie plano, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el arco longitudinal del pie está disminuido y eso siempre está asociado a un valgo del retropié. Se dice que es fisiológico hasta los 10 años, siempre y cuando sea flexible y asintomático. Después vamos a ahondar un poco en esos dos conceptos. El 97% de los niños a los 2 años tienen pie plano, después el 54% a los 3 años, después el 25% a los 6 años, y el 4% de los niños permanece con pie plano hasta los 10 años. O sea, esto es parte de un proceso de maduración normal del arco longitudinal del pie. Y algunos, los menos, permanecen hasta la adultez y eso ya es el pie plano del adulto, que es harina de otro costal. El tratamiento históricamente ha estado guiado por la preocupación de los padres, lo que ha llevado a un gasto innecesario en plantillas, porque como vemos y nos dice la literatura, la mayoría de los niños sin tratamiento alguno va a dejar de tener pie plano. Por lo tanto, hoy en día es considerada una variante normal del pie que no requiere tratamiento siempre y cuando sea asintomático. En la patogénesis hay dos teorías. Es súper discutible en la literatura esto, pero hay una teoría de la debilidad muscular, que sería una debilidad de los extensores e intrínsecos, y otra teoría osteoligamentaria, en que sería una competencia básicamente de los ligamentos mediales, tanto astragalinos como el tobillo. Al examen físico, el pie plano flexible fisiológico es cuando es asintomático. Si vemos en las imágenes que tenemos a nuestra derecha, ¿sí? Cuando uno mira al niño, el arco cae y hay un valgo del retropié. Pero si uno al niño lo hace pararse en punta de pie, oh, se forma un arco plantar. Eso es un pie plano flexible. Otra maniobra que se puede hacer es con el niño apoyando, al levantar el hallux se forma el arco plantar. Eso es lo que entendemos por un pie plano flexible. Por supuesto, no requiere tratamiento a menos que empiece con síntomas. Eso ya lo dijimos. Bueno, ¿y cuándo es patológico? ¿Cuándo es sintomático? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiene dolor en la vida diaria, sea en la región del pie o del tobillo. Siempre y cuando tengamos rigidez al examen físico, o sea, no tengamos un arco que se forme con estas dos maniobras de pararse en punta de pie o levantar el alux, hay que sospechar coaliciones. ¿Qué es lo que son las coaliciones? Es una falla de segmentación en el proceso embrionario de la formación de los huesos del pie. En el escáner que vemos al lado derecho, ahí, aquí debería haber una articulación, y esas dos articulaciones están unidas. Eso es lo que llamamos una coalición tarsiana. Y eso es lo que genera finalmente un pie plano rígido. Y eso hay que operarlo, si no va a ser pie plano y va a tener una deformidad a medida que vaya avanzando su vida. En los estudios siempre hay imágenes con carga, así es donde podemos ver efectivamente determinar distintos ángulos del arco plantar. Eso no se lo vamos a preguntar a un profesor de especialista. El tratamiento, cuando un pie plano flexible asintomático, sin utilidad de plantilla o cualquier otro tratamiento. Ahí lo que se recomienda es observación y controlar entre los 8 o 10 años o si aparece dolor. Tampoco hay evidencia que tener pie plano va a generar dolores secundarios, tanto lumbares o de rodilla. En un estudio prospectivo que cambió la visión que tenían la traumatología de esa época, es que se vio que no había cambio en el arco plantar por el uso de plantillas. O sea, si es un pie plano flexible, asintomático, no requiere plantillas. Eso es lo que se tienen que llevar de este tema para la casa. A menos que sea sintomático, que empiece a doler. El tratamiento en pie plano sintomático consiste principalmente en analgesia, ejercicio focalizado en tibial posterior, Aquiles, elongación y fortalecimiento y kinesioterapia. Por eso siempre la recomendación que uno escucha de los profes antiguos es que el niño camine a pie velado en la playa. Las plantillas siempre hay que hacerlas a medida, observando el pie. Hoy en día hay unas máquinas que pueden generar esto. Existen también unas plantillas de contacto total, que son para deformidades severas, cuando no hay respuesta con las plantillas estándar, pero estas son difíciles como de ubicar
Pasando a otro tema de generalidades de fracturas en niños. La gracia de los huesos de los niños que tienen fisis, en el fondo es por donde crece el hueso. Y la fractura de los niños, entre el 20 al 30% de las fracturas pasan a través de la fisis, lo que puede generar alteraciones del crecimiento. Otra característica es que su hueso es más elástico, consolida más rápido y tiene una elevada capacidad de remodelación. Hay una broma antigua que siempre dice que mientras los dos partes de la fractura de un niño estén en la misma habitación, van a consolidar. Y además tienen buena tolerancia a la inmovilización. Esta es la clasificación típica de las fracturas fisiarias, o sea, las fracturas que pasan por la fisis en niños. Se clasifican desde la tipo 1 a la tipo 5. Generalmente la tipo 1 y 2 tienen muy buen pronóstico, son las más frecuentes. La tipo 3 a la 5 habitualmente requiere alguna resolución quirúrgica. Vamos a ver alguna imagen. Aquí si solamente nos quedamos con la imagen en AP, súper difícil le dicen acá una fractura. Y ahí lo bueno es eso que habíamos hablado en algunas clases previas, de que hay que tocar esa correlación clínico-radiológica entre yo estoy tocando un área que duele, voy y la busco específicamente en la radiografía. Sin embargo, aquí vemos la imagen lateral y ahí se ve un patrón de fractura claro. Tenemos otro tipo de fracturas, niños. Aquí siempre hay que tocar e ir a mirar detenidamente el lugar porque es mucho más fácil que se nos pase más que en los adultos. Distintos tipos de fracturas fisiarias, ante todo, son las más frecuentes. Este otro tipo de fractura que se llama el torus, de radiostal, que básicamente es como que el hueso hizo así, se acható y salió como un platillo por los bordes. Eso también se ve con cierta frecuencia. Y la otra es la típica, que es típica de los niños, una fractura en tallo verde. Habitualmente, si está muy angulada, hay que reducirla. Y si no, puede remodelar. Esa es la fractura que se ve al lado izquierdo, la fractura de Tottler, que se llama, que es cuando los niños empiezan recién a pararse y generan, no teniendo huesos tan firmes para eso, y solamente por estar de pie y empezar con apoyo pueden tener este tipo de fracturas. Hay que conocerlas porque muchas veces uno ve que hay sospechas de, ¿cómo se llama?, de violencia intrafamiliar en este tipo de casos, y hay que saber que existe este tipo de fractura que no necesariamente pasa por un maltrato. Por ejemplo, hay que fijarse muy bien en el rasgo, es un rasgo oblicuo, eso habla de que hay poca energía involucrada. Y lo que vemos en el lado derecho es una deformidad plástica. Esto básicamente no alcanzó a romperse ninguna cortical, pero se deformó todo. Es como tratar de fracturar una rama de un árbol que esté verde. Y no se alcanza a fracturar ninguna cortical, pero todo plásticamente se deforma. Por eso una deformidad plástica no rompe ninguna de las dos corticales. Hay que operarla. Bueno, el tratamiento en las fracturas no desplazadas basta con una inmovilización por 2 a 4 semanas. En general, los niños consolidan mucho más rápido que los adultos. En el caso de las fracturas desplazadas, lo que se requiere es una reducción cerrada más inmovilización o reducción abierta con osteosíntesis respetando la física. Esto va a depender de si es articular o no. Básicamente, las fracturas articulares uno trata de dejarlas anatómicamente reducidas, principalmente porque uno sabe que a la larga van a generar artrosis. Ese es el motivo por el cual uno opera las fracturas articulares. Las fracturas Salter-Harris 1 y 2 tienen excelente pronóstico. La 3 a la 5, estas pueden alterar el crecimiento. Por lo tanto, hay que seguirlas para detectar a tiempo asimetrías de crecimiento o deformidades angulares. Esa es buena derivar a los especialistas para que uno siga eso, porque uno sabe que con el tiempo pueden haber secuestros fisiarios y empezar con deformidades angulares. Y el ideal es tratar eso a tiempo porque ahí uno puede ir jugando, frenando distintas fisias. Otro tema, deformidad angular en extremidades inferiores. Es un motivo muy frecuente de consulta. La mayoría de estos casos es de carácter fisiológico. A veces la gente se mete en tratamientos costosos, innecesarios, incómodos y además inefectivos. Si vemos esta imagen, tenemos un niño que tiene 15 meses, que tiene un gen uvaro clarísimo, parece que anduviera arriba de un caballo, yo siempre le molesto a los pacientes con eso. Y tenemos otro niño, que es su hermano, que está atrás, que tiene 3 años, y ya tiene un gen uvalgo. Entonces,
¿A qué voy con esto? Existe una cosa clásica que es un trabajo de Salenius y Banca, que es este gráfico. ¿En qué consiste esto? Cuando nacemos, nuestro varo es muy alto. O sea, siempre vamos avanzando del varo al valgo. Y esto empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Alrededor de los 2 años estamos en cero. No estamos inclinados ni para el valgo ni para el varo. A medida que progresa la edad, a medida que vamos progresando, empieza a aumentar el valgo, aumenta el valgo, aumenta el valgo hasta cerca de los 3 años. Y ahí es cuando más valgo tenemos. Entonces, a veces vamos a tener niños que nos van a consultar los papás cuando recién empiezan a caminar como 1 año, que caminan arqueados con un genovaro, para pasar tiempo, a ver si quiere tranquilo, y los ve al año y medio de vuelta, reclamando casi porque el niño está con las patas abiertas para el otro lado. Pero esto es lo normal. Y después, ya cerca de los 6 años, esta cosa ya se normaliza, ya quedamos con un valgo fisiológico que es el que todos tenemos, que es alrededor de unos 5 grados de valgo. Importante calmar a los papás, porque bueno, a mí me pasó, yo tenía una hija chica, ahora tiene 6 años, pero en su momento, anda a explicarle a la mamá de que el papá tenía razón de que andar bien la niña, ¿no? Finalmente anduvo bien. Pero calmar a los papás es una gran cosa en ese sentido. Nuevo tema, enfermedad de Pertes. ¿Qué es lo que es la enfermedad de Pertes? Es una interrupción del flujo sanguíneo en la epífisis femoral proximal, lo que finalmente causa necrosis. En Chile es como un infarto, digamos, de la epífisis femoral proximal. Es autolimitado. En general, cuando parte la enfermedad en este gráfico, se empieza a infartar, infartar, infartar. Llega un momento en que estructuralmente no es capaz de soportar la carga del peso y ahí es cuando empieza el riesgo de deformidad. Después de eso, vuelve la sangre y vuelve a lo normal, la mayoría de las veces. La edad es lo más común, estos son niños chicos, son de 5 a 8 años, es más común en hombres que en mujeres, hasta 5 veces más común en hombres, es bilateral entre el 10 al 15%, y hay ciertos factores asociados, como la talla baja, familia fumadora, nivel socioeconómico bajo y alguna otra alteración del crecimiento. En general, estos niños, yo siempre digo, los internos que rotan, son como unos torbellinos chicos, en general es como ese chico que no se queda nunca quieto. Cuando ese fenotipo de gente empieza con dolor de cadera, que pensar en PERTES. Aunque es raro, no es muy frecuente encontrarse con PERTES. En el examen físico, este niño tiene una claudicación moderada, va a tener un dolor en cadera, muslo o rodilla. Siempre los antiguos semiólogos decían de que la cadera llora por la rodilla. Signo de Trendelenburg, en el fondo, al mirarlo de atrás, pedirle que cambie, que sostenga su peso en una extremidad en otra, uno ve como la pelvis cae. Y la limitación de movilidad va a depender del estado de la enfermedad. Y lo que primero se limita es la abducción y la rotación interna. A veces en estado más avanzado nos podemos encontrar con una atrofia muscular o ya más avanzado con una dismetría hecha y derecha. Aquí tenemos el patrón radiográfico de un mismo paciente seguido a través de los años. En un inicio tenemos una etapa que se llama, que todavía no colapsa, ¿se fijan? Mantiene como la redondez de la esfericidad de la cabeza. En esta ya se evidencia un colapso. Seguimos con el tiempo y aquí ya colapsó. Después se empezó a sanar hasta que se sanó. Se ha autolimitado. Ahora vamos a ver qué cosas hacen de que esto tenga un mejor o peor pronóstico. El pronóstico, aquí lo principal es la edad. A menor edad que le dé a un niño una enfermedad de Berta es mucho mejor porque va a tener mucho tiempo para remodelar y para volver a tener una cadera, comillas, normal. Hay distintas clasificaciones, sobre todo para determinar en qué momento uno se mete a operar, en qué momento no, pero esto es de resorte de especialistas. El tratamiento, como lo dije recién, depende de la clasificación, que puede ir desde la observación, utilizar algún tipo de brace, alguna osteotomía de la tendinominada, o bien una osteotomía femoral. Otro tema que siempre se confunde entre PERTES y epifisiolisis, por eso los puse juntos. Vamos a hablar ahora de epifisiolisis. ¿Qué es lo que es?
Es el desplazamiento antero, superior y lateral de la metáfisis femoral proximal en relación a la epífisis a través de la capa de célula hipertrófica de la fisis. Una linda clasificación, pero en general un poco útil. Ya lo vamos a ver con imágenes, es mucho más fácil aprendérselo así. Esto ocurre en niños más grandes, son entre 11 a 12 años. El 70% de ellos son policonsultantes en la urgencia, o sea, son niños que recurren una y otra vez. Además son preadolescentes, los pescan poco en la casa y están medio pesados. También se asocia una baja condición socioeconómica. La bilateralidad en estos casos es mucho más alta, puede llegar hasta el 50%, a diferencia de lo que pasa en la enfermedad de Pertes. Está asociado en gran parte de los casos a sobrepeso. O sea, este es un niñito habitualmente gordito, que le duele la cadera, que ha consultado varias veces en el servicio de urgencia. A veces se asocia a endocrinopatía o al uso de radioterapia en algunos cánceres infantiles. La claudicación va a ser variable. Y va a tener un dolor vago entre caderas, muslo, zona inguinal y rodilla. De nuevo, la cadera llora por la rodilla. Y tiene una bonita imagen de una etapa de colapso. En el fondo, aquí lo que pasa es como que esto uno lo ve como que se cae, ¿cierto? Pero en realidad lo que pasa es que la metáfisis proximal se va para allá. Y esto que hay pegado dentro de la articulación. En el fondo hace esto. Y aquí me quedó mi cabeza y aquí se me fue mi metáfisis. Tal vez bien más en la cabeza. El diagnóstico de una radiografía AP y Lowenstein, ¿no? AP también basta, sobre todo si uno está en el centro que no hacen radiografía un poco más compleja. El tratamiento, el objetivo primario es estabilizar la epífisis, acelerar la epifisiodesis, que es lo que es eso, y que se pegue la epífisis con la metáfisis. Recuperar la función, aliviar el dolor. Como objetivo secundario es evitar las complicaciones futuras, como son la necrosis vascular y el pinzamiento de cadera. Básicamente lo que hacemos es lo que se ve en la imagen, uno pone un tornillo canulado, hay una discusión si reducir o no, hoy en día está más en boga reducir un poco eso para que quede mejor. Ahí tenemos distintas imágenes de estos casos. Uno ve finalmente cómo va progresando el lado izquierdo. Uno ve cómo va progresando esto. Y en el fondo, como cuando uno no logra buenas reducciones, después esto va a pinzar. Eso claramente va a pinzar, eso aparece ahí. Este también. Y finalmente quedan con cabeza achatada. Siempre hay una discusión de si operar o no el otro lado. Habíamos conversado que el 50% puede ser bilateral. Hay grupos que operan, cuando uno opera un lado, lo operan anterior al otro, precisamente para evitar que haga una epifisiolisis del otro lado. Este es un cuadro resumen muy bueno, que sería bueno que lo tuvieran ahí comúnmente. Hablan distintas patologías que pueden ocurrir en la cadera. Las clasifica por edad, la clínica que van a tener y la frecuencia, y cómo se diagnostican. Como podemos ver, por ejemplo, las cosas más comunes son fracturas por avulsión, apofisitis, sinovitis transitoria. Fracturas son ocasionales igual que la epifisiolisis, pero el Pertes y la artritis séptica son raros, pero también hay que detectarlos. Eso quería entregarles en este bloque. Espero les sirva. Nos vemos más adelante.